Daron que una investigación nacional fuera hecha en todos los monasterios y conventos católicos romanos, en los colegios y edificios de las iglesias. Muchas más tales tumbas fueron encontradas en España y Roma. En 1936 los católicos de España estaban indignados y atacaron y destruyeron muchos edificios católicos donde existían estos túneles. Los médicos del gobierno examinaron estos cuerpos de las criaturas y reportaron que en la mayoría de los casos la causa de muerte había sido asfixia. A la luz de esto, no es extraño que la institución católica romana esté en contra del aborto. Estos hechos han salido en la prensa y se han hecho películas de ello, pero, a pesar de esto muchos católicos romanos rehúsan creer que esto sucede en su religión. Ahora tenemos el testimonio del Dr. Alberto Rivera, un hombre que fue sacerdote y obispo jesuita, cuando se percató de todas las abominaciones, salió del catolicismo y declaró al mundo entero su testimonio, por esto trataron de matarlo infinidad de veces, hasta que lo consiguieron con la copa envenenada, tal como los jesuitas juran en su juramento de iniciación. Alberto afirma: sin el sacerdocio católico, no habría institución católica romana. Porque el voto más importante es el voto de celibato, sin el cual no hay sacramento del orden. Esto pone al sacerdote en un pedestal. Ellos afirman que Dios los ha favorecido con gracia porque han permanecido solteros. Si los curas se pudieran casar, eso destruiría el sistema, porque la institución está basada sobre ciertas leyes, canon, que dicen que el Papa solamente puede venir por medio del sacerdocio. No Papa, no institución católica romana. El Papa está supuesto a ser el rey de la tierra. Este punto fue hecho muy claro por Agustín, un escritor católico romano y padre de la Iglesia alrededor del 420 Era común, en la versión original latina de su libro La ciudad de Dios. Nuevas ediciones han removido esta información para mantenerla fuera del conocimiento público. El Papa es el Sol, el Rey del universo. La Luna, los gobiernos de la Tierra, refleja su gloria. La Tierra es toda la gente que se inclinan en reverencia ante él. El Papa dice que Dios mismo le ha otorgado el derecho divino de ser Jesucristo en la tierra para secretamente controlar la población de todos los países por medio de la educación, política, economía y poder militar. Historia de la Iglesia Cristiana Vol. V. por Scaf, Pax. 28 y 32 publicado por Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 1907. El próximo gran impacto fue cuando Alberto tenía 16 años. El profesor estaba hablando acerca de Pedro, Kefa, siendo el primer papa. Yo hice una pregunta que casi me destruyó. Poco sabía yo que había retado al mismo papa. Para probar que Simón Pedro había sido el primer papa, el maestro había dicho que Pedro era la roca sobre la cual la Iglesia Católica Romana estaba edificada. ¿Cómo puede ser esto posible? De lo que usted nos ha enseñado, Simón significa arena y Pedro, una pequeña piedra. Entonces, ¿no es Jesús la roca? Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi congregación. Así que Pedro nunca podría ser esta roca. Porque después de esto Jesús reprende a Pedro y le llama Satán. El maestro lo echó de la clase gritándole: estás fuera de orden. Estás hablando como un hereje. Herejes son todos los que no están de acuerdo con las enseñanzas del Papa y la Iglesia Católica, aunque últimamente como la Iglesia Católica Romana, por medio de los pastores mentirosos, jesuitas infiltrados, le han cambiado el nombre a los cristianos protestantes a hermanos separados, para prepararlos para la unión del ecumenismo. 2 horas después, Alberto estaba en la oficina del maestro. El maestro le dijo muy apaciblemente que a pesar de que él estaba de acuerdo con Alberto, lo que él había dicho es muy peligroso, que los estudiantes nunca podían saber esa información. Y que algún día él, Alberto, aprenderá que hay muchas cosas de las cuales nunca se debe hablar. Por tanto, lo castigó y le advirtió de nunca decir cosa semejante. A pesar de que muchos curas conocen la verdad, ellos prefieren seguir con la mentira, porque el espíritu de Satán está apoderado de la Iglesia Católica Romana. Alberto cuenta: a nosotros no se nos permitía leer la Biblia, solo los maestros la podían usar. Una vez un joven estudiante me entregó un Nuevo Testamento. Yo tenía miedo porque no tenía el sello oficial de aprobación de la Iglesia Católica Romana en la primera página. Traté de botarlo, pero no pude. Si me hubieran encontrado con él, me hubieran acusado de herejía, así que lo escondí. La razón por la que uso anteojos hoy es porque por 3 años lo leía de noche debajo de las cobijas con la luz de una linterna. Una noche y leí estos asombrosos versos en 1 Timoteo capítulo 3, 2, 5, entonces es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apartamento para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero,
Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? Y después encontré este verso. Él lo llevó a Jesús, y al verlo Jesús le dijo: Tú eres Simón hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1:42. En este tiempo yo estaba tomando clases acerca de la historia de la Inquisición y me hizo odiar a los protestantes aún más. Aún alguna de la información me estremeció. Poco sabía yo que sería entrenado como espía para destruir las iglesias protestantes. Hoy la institución católica romana está ocupada reescribiendo la historia de la Inquisición, mientras verdaderos libros sobre el tópico han desaparecido calladamente de las bibliotecas. Es uno de los secretos más guardados de los tiempos modernos. En años futuros, Alberto comenzó a infiltrar denominaciones cristianas. Él había sido entrenado para presentarse subrepticiamente sin en verdad ellos saber quién era él. Alrededor de los años 1550, los jesuitas comenzaron a infiltrarse en todas las religiones y denominaciones. Ellos todavía lo están haciendo hoy y en una forma mucho más sofisticada, gracias al movimiento ecuménico carismático y algunas iglesias fundamentalistas. Los jesuitas ya habían exitosamente infiltrado a los primeros colonizadores de Nueva Inglaterra con las teorías satánicas del reemplazo y la dispensación. Ellos aún tenían servicios iguales a los de los hermanos de Plymouth, pretendían haber aceptado al Mesías y así infiltraban muchas iglesias. Y desde aquellos momentos el cristianismo dejó de atacar a la Iglesia de Roma y de esa forma está siendo llevado a unirse al Papa, la Gran Ramera. En España, la única religión permitida era la católica romana. Los curas locales notificaban a la policía cuando alguien faltaba a la misa. Ellos los seguían hasta encontrar sus iglesias clandestinas y los arrestaban a todos. La parte más interesante era cómo destruir a una iglesia protestante cristiana, destruir un pastor que decía que la institución católica romana no era una iglesia cristiana y que los católicos no eran salvos. En España solamente, yo ayudé a destruir 19 iglesias. Yo permití que me arrestaran en una de las redadas para que mi nombre apareciera en los periódicos como un hereje. También el pastor de esa iglesia me dio una carta personal, recomendándome como un fiel y confiable cristiano. Él no sabía que yo era responsable por esa redada y por él estar en prisión. Yo tenía 17 años en esa época con la carta de ese pastor. Yo fui aceptado en la Iglesia Bautista de Venezuela y después fui transferido a un seminario interdenominacional en Costa Rica. Mi misión era destruir al pastor, la iglesia y el seminario tenía que tomar tantos nombres como fuera posible y mandarlos a Roma. Estos nombres eran puestos en una inmensa computadora en el Santo Oficio. Ellos tienen en esa gran computadora absolutamente todos los nombres de todos los pastores protestantes y los nombres de todos los miembros de iglesias en el mundo, incluyendo a los católicos romanos. Estos nombres serán usados en el futuro cuando obstruyan la labor de Roma para formar la única iglesia mundial católica romana y los que se opongan, serán puestos a muerte. Y así bajo esta nueva Inquisición la institución católica romana reunirá a todas las iglesias protestantes bajo su control, y ya lo está haciendo exitosamente por medio de todos los pastores mentirosos, los cuales son la mayoría y muchos de ellos son jesuitas. Por tanto, las iglesias protestantes modernas están controladas por los jesuitas. Ahora bien, regresemos a cuando yo destruí la iglesia bautista en Venezuela. La mitad de la iglesia creía que la institución católica romana era una iglesia cristiana y yo les decía que yo tenía muchos parientes católicos romanos que amaban al Señor y que yo estaba seguro que ellos eran creyentes cristianos salvos. Y que aquellos que no creyeran esto estaban causando tremenda división en cuerpo de Cristo. Muchos han sido destruidos en su fe cristiana cuando los pastores los atacan. Causa todo tipo de confusión, distorsión y disensión cuando los pastores comienzan a predicar solamente amor, como lo están haciendo ahora, en vez de acusar y desenmascarar a la madre de las rameras, la Iglesia Católica. Entonces a los pastores y a aquellos apoyándolos, yo les decía: oh, sí pastor, usted tiene razón, la Iglesia Católica no es una iglesia cristiana. Yo sufrí tremendamente a sus manos en España, ellos odian a los cristianos. Tuve que salir huyendo de España porque me acusaron de hereje. Mientras el pastor bautista me estaba metiendo en el seminario interdenominacional, nosotros comenzamos un rumor que él estaba teniendo una aventura romántica con una muchacha de 18 años. Ella era una católica plantada allí. Ella le dijo a los diáconos que se oponían al pastor que ella quería confesar que ella y el pastor tenían una aventura amorosa. El pastor era inocente, su esposa se divorció, la iglesia fue destruida y yo me fui a mi próxima tarea. Las formas más importantes para destruir a un pastor son
1. Desacreditarlo. 2. Aislarlo. O 3. Muerte por varios medios. 1. Destruir su reputación mintiendo acerca de él, torciendo algo que... Una historia censurada. Alberto Rivera, ex cura y obispo jesuita. Este escrito está basado en la historia verídica contada por el propio Dr. Alberto Rivera, Alberto, Chic Publications. Alberto nació en España a una familia católica. A la edad de 7 años fue llevado al seminario por su madre y el sacerdote católico romano, Padre Abraham. Alberto estaba entusiasmado por ir al seminario puesto que había sido preparado mentalmente para ello por sus padres. Inclusive cuando estaba llegando al seminario dijo que ese era uno de los momentos más felices de su vida. Al llegar al seminario el cura Abraham lo bautizó y le dijo que era una gran alegría entrarlo por las puertas del seminario. Pero algo sucedió cuando él estaba entrando por la puerta. Alberto sintió algo que lo hizo rehusar querer quedarse allí, estaba aterrorizado, pero la madre, sin entender esto, lo obligó a quedarse. Al cabo de 2 años de estar en el seminario, Alberto recibió la visita de 3 mujeres que lo venían a buscar porque su madre estaba muy enferma, de hecho agonizando. Las mujeres, su abuela y 2 tías, insistieron en llevarse a Alberto, ya que el rector del seminario ponía objeciones para dejarlo ir. En este momento Alberto se aterrorizó por ir a su casa a ver a su agonizante madre, no quería ir, ya le habían lavado el cerebro, como hacen de costumbre en los seminarios católicos jesuitas bajo una intensa enseñanza satánica, y Alberto había cambiado completamente. Al ver que la situación era apremiante, el rector le preguntó a Alberto si el propósito de estar allí no era para asumir los más sagrados votos y el más importante era el de obediencia. Entonces el rector le ordenó ir a su casa a ver a su madre, y él obedeció. Cuando Alberto llegó a su casa para ver a su madre por última vez, se la encontró tendida en la cama al borde de la muerte. Ella estaba teniendo alucinaciones y no estaba bajo ningún tratamiento con drogas. Ella veía cosas horribles, gente en un fuego, monstruos horribles que venían por ella. Cuando Alberto le dijo al padre Abraham que si él no podía hacer algo por su madre, él le respondió que su madre no solo había recibido los sacramentos, sino que también una indulgencia especial del Papa, una misa alta también había sido dedicada a ella y le había dado el último sacramento de la extrema unción. Esto es precisamente lo que les sucede a los católicos romanos que aman a un hombre como Dios en la tierra, el Papa. Mueren sin el Salvador del mundo en su corazón, Yahshua, después de una vida de creencias en demonios enseñada por la ramera de Roma. Teresa Romera Rivera murió a la edad de 33 años y esto marcó la vida de Alberto Rivera. Alberto regresó al seminario y se decía a sí mismo: el padre Abraham tiene que ser un mentiroso, todo es una mentira, los sacramentos no ayudaron a mi madre, la iglesia no la ayudó cuando ella necesitó ayuda y consuelo, me siento muerto. Entonces, arrodillado al pie de la tumba de su madre, Alberto pronunció estas palabras: mamá, si yo me convierto en un cura, entonces quizás encuentre las respuestas y tendré la verdad. Alberto sí encontró la verdad sobre la Iglesia Católica Romana, sus abominaciones, y él se convenció que la Iglesia Católica Romana es la gran ramera del libro de Revelación, Apocalipsis. Lo primero que lo estremeció fue la muerte de su queridísima madre. Ella era completamente devota a la Iglesia y nunca cuestionó sus enseñanzas, porque ella confiaba en sus curas. El próximo evento que lo afligió profundamente sucedió en el seminario tarde en la noche. Ya Alberto se había ido a dormir cuando alguien se metió en su cama y comenzó a besarlo. Sucedió que fue el rector del seminario, y Alberto le pegó tremendo puñetazo en la nariz. Cuando el otro cura llegó al cuarto para ver cuál era el escándalo, en vez de reprender al rector, hizo que Alberto se arrodillara y confesara su pecado. Esto dejó perplejo a Alberto, comentando que el rector había sido quien se había trepado en su cama y que él no había hecho nada malo, y preguntado que cuál había sido su pecado. El cura le respondió: tu pecado, Alberto, fue que él te ofreció su amor y este era el amor de Dios, y tú lo rechazaste. Alberto se quedó consternado pensando. Para mi asombro, el homosexual no fue ni siquiera cuestionado. Mientras transcurrió el tiempo yo descubrí que la homosexualidad era una práctica común desde los curas hasta los cardenales más allegados al Papa. El hecho de que la institución católica romana no permite el matrimonio a los curas y monjas causa tremendos problemas. Cuando yo estaba en el confesional, muchas monjas confesaban haber practicado lesbianismo y otras muchas confesaban aventuras amorosas con los curas. Esto provocaba que muchas monjas cayeran embarazadas y entonces cuando daban a luz mataban a las criaturas y la enterraban en túneles alrededor de los conventos para esconder el escándalo. Muchas de estas tumbas han sido descubiertas en España y el mundo.
En 1932 se descubrió en Madrid, en 1934 también sucedió en Sevilla, y otra en la región vasca del norte de España. Los gobiernos del presidente Aznar y de Manuel Azaña demandaron que una investigación nacional fuera hecha en todos los monasterios y conventos católicos romanos, en los colegios y edificios de las iglesias. Muchas más tales tumbas fueron encontradas en España y Roma. En 1936 los católicos de España estaban indignados y atacaron y destruyeron muchos edificios católicos donde existían estos túneles. Los médicos del gobierno examinaron estos cuerpos de las criaturas y reportaron que en la mayoría de los casos la causa de muerte había sido asfixia. A la luz de esto, no es extraño que la institución católica romana esté en contra del aborto. Estos hechos han salido en la prensa y se han hecho películas de ello, pero, a pesar de esto muchos católicos romanos rehúsan creer que esto sucede en su religión. Ahora tenemos el testimonio del Dr. Alberto Rivera, un hombre que fue sacerdote y obispo jesuita, cuando se percató de todas las abominaciones, salió del catolicismo y declaró al mundo entero su testimonio, por esto trataron de matarlo infinidad de veces, hasta que lo consiguieron con la copa envenenada, tal como los jesuitas juran en su juramento de iniciación. Alberto afirma: sin el sacerdocio católico, no habría institución católica romana. Porque el voto más importante es el voto de celibato, sin el cual no hay sacramento del orden. Esto pone al sacerdote en un pedestal. Ellos afirman que Dios los ha favorecido con gracia porque han permanecido solteros. Si los curas se pudieran casar, eso destruiría el sistema, porque la institución está basada sobre ciertas leyes, canon, que dicen que el Papa solamente puede venir por medio del sacerdocio. No Papa, no institución católica romana. El Papa está supuesto a ser el rey de la tierra. Este punto fue hecho muy claro por Agustín, un escritor católico romano y padre de la Iglesia alrededor del 420 Era común, en la versión original latina de su libro La ciudad de Dios. Nuevas ediciones han removido esta información para mantenerla fuera del conocimiento público. El Papa es el Sol, el Rey del universo. La Luna, los gobiernos de la Tierra, refleja su gloria. La Tierra es toda la gente que se inclinan en reverencia ante él. El Papa dice que Dios mismo le ha otorgado el derecho divino de ser Jesucristo en la tierra para secretamente controlar la población de todos los países por medio de la educación, política, economía y poder militar. Historia de la Iglesia Cristiana Vol. V. por Scaf, Pax. 28 y 32 publicado por Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 1907. El próximo gran impacto fue cuando Alberto tenía 16 años. El profesor estaba hablando acerca de Pedro, Kefa, siendo el primer papa. Yo hice una pregunta que casi me destruyó. Poco sabía yo que había retado al mismo papa. Para probar que Simón Pedro había sido el primer papa, el maestro había dicho que Pedro era la roca sobre la cual la Iglesia Católica Romana estaba edificada. ¿Cómo puede ser esto posible? De lo que usted nos ha enseñado, Simón significa arena y Pedro, una pequeña piedra. Entonces, ¿no es Jesús la roca? Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi congregación. Así que Pedro nunca podría ser esta roca. Porque después de esto Jesús reprende a Pedro y le llama Satán. El maestro lo echó de la clase gritándole: estás fuera de orden. Estás hablando como un hereje. Herejes son todos los que no están de acuerdo con las enseñanzas del Papa y la Iglesia Católica, aunque últimamente como la Iglesia Católica Romana, por medio de los pastores mentirosos, jesuitas infiltrados, le han cambiado el nombre a los cristianos protestantes a hermanos separados, para prepararlos para la unión del ecumenismo. 2 horas después, Alberto estaba en la oficina del maestro. El maestro le dijo muy apaciblemente que a pesar de que él estaba de acuerdo con Alberto, lo que él había dicho es muy peligroso, que los estudiantes nunca podían saber esa información. Y que algún día él, Alberto, aprenderá que hay muchas cosas de las cuales nunca se debe hablar. Por tanto, lo castigó y le advirtió de nunca decir cosa semejante. A pesar de que muchos curas conocen la verdad, ellos prefieren seguir con la mentira, porque el espíritu de Satán está apoderado de la Iglesia Católica Romana. Alberto cuenta: a nosotros no se nos permitía leer la Biblia, solo los maestros la podían usar. Una vez un joven estudiante me entregó un Nuevo Testamento. Yo tenía miedo porque no tenía el sello oficial de aprobación de la Iglesia Católica Romana en la primera página. Traté de botarlo, pero no pude. Si me hubieran encontrado con él, me hubieran acusado de herejía, así que lo escondí. La razón por la que uso anteojos hoy es porque por 3 años lo leía de noche debajo de las cobijas con la luz de una linterna.
Una noche y leí estos asombrosos versos en 1 Timoteo capítulo 3, 2, 5, entonces es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apartamento para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? Y después encontré este verso. Él lo llevó a Jesús, y al verlo Jesús le dijo: Tú eres Simón hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1, 42. En este tiempo yo estaba tomando clases acerca de la historia de la Inquisición y me hizo odiar a los protestantes aún más. Aún alguna de la información me estremeció. Poco sabía yo que sería entrenado como espía para destruir las iglesias protestantes. Hoy la institución católica romana está ocupada reescribiendo la historia de la Inquisición, mientras verdaderos libros sobre el tópico han desaparecido calladamente de las bibliotecas. Es uno de los secretos más guardados de los tiempos modernos. En años futuros, Alberto comenzó a infiltrar denominaciones cristianas. Él había sido entrenado para presentarse subrepticiamente sin en verdad ellos saber quién era él. Alrededor de los años 1550, los jesuitas comenzaron a infiltrarse en todas las religiones y denominaciones. Ellos todavía lo están haciendo hoy y en una forma mucho más sofisticada, gracias al movimiento ecuménico carismático y algunas iglesias fundamentalistas. Los jesuitas ya habían exitosamente infiltrado a los primeros colonizadores de Nueva Inglaterra con las teorías satánicas del reemplazo y la dispensación. Ellos aún tenían servicios iguales a los de los hermanos de Plymouth, pretendían haber aceptado al Mesías y así infiltraban muchas iglesias. Y desde aquellos momentos el cristianismo dejó de atacar a la Iglesia de Roma y de esa forma está siendo llevado a unirse al Papa, la Gran Ramera. En España, la única religión permitida era la católica romana. Los curas locales notificaban a la policía cuando alguien faltaba a la misa. Ellos los seguían hasta encontrar sus iglesias clandestinas y los arrestaban a todos. La parte más interesante era cómo destruir a una iglesia protestante cristiana, destruir un pastor que decía que la institución católica romana no era una iglesia cristiana y que los católicos no eran salvos. En España solamente, yo ayudé a destruir 19 iglesias. Yo permití que me arrestaran en una de las redadas para que mi nombre apareciera en los periódicos como un hereje. También el pastor de esa iglesia me dio una carta personal, recomendándome como un fiel y confiable cristiano. Él no sabía que yo era responsable por esa redada y por él estar en prisión. Yo tenía 17 años en esa época. Con la carta de ese pastor yo fui aceptado en la Iglesia Bautista de Venezuela y después fui transferido a un seminario interdenominacional en Costa Rica. Mi misión era destruir al pastor, la iglesia y el seminario. Tenía que tomar tantos nombres como fuera posible y mandarlos a Roma. Estos nombres eran puestos en una inmensa computadora en el Santo Oficio. Ellos tienen en esa gran computadora absolutamente todos los nombres de todos los pastores protestantes y los nombres de todos los miembros de iglesias en el mundo, incluyendo a los católicos romanos. Estos nombres serán usados en el futuro cuando obstruyan la labor de Roma para formar la única iglesia mundial católica romana, y los que se opongan serán puestos a muerte. Y así, bajo esta nueva Inquisición, la institución católica romana reunirá a todas las iglesias protestantes bajo su control, y ya lo está haciendo exitosamente por medio de todos los pastores mentirosos, los cuales son la mayoría y muchos de ellos son jesuitas. Por tanto, las iglesias protestantes modernas están controladas por los jesuitas. Ahora bien, regresemos a cuando yo destruí la iglesia bautista en Venezuela. La mitad de la iglesia creía que la institución católica romana era una iglesia cristiana y yo les decía que yo tenía muchos parientes católicos romanos que amaban al Señor y que yo estaba seguro que ellos eran creyentes cristianos salvos. Y que aquellos que no creyeran esto estaban causando tremenda división en cuerpo de Cristo. Muchos han sido destruidos en su fe cristiana cuando los pastores los atacan. Causa todo tipo de confusión, distorsión y disensión cuando los pastores comienzan a predicar solamente amor, como lo están haciendo ahora, en vez de acusar y desenmascarar a la madre de las rameras, la Iglesia Católica. Entonces a los pastores y a aquellos apoyándolos, yo les decía: oh, sí pastor, usted tiene razón, la Iglesia Católica no es una iglesia cristiana. Yo sufrí tremendamente a sus manos en España, ellos odian a los cristianos. Tuve que salir huyendo de España porque me acusaron de hereje. Mientras el pastor bautista me estaba metiendo en el seminario interdenominacional, nosotros comenzamos un rumor que él estaba teniendo una aventura romántica con una muchacha de 18 años.
Ella era una católica plantada allí. Ella le dijo a los diáconos que se oponían al pastor que ella quería confesar que ella y el pastor tenían una aventura amorosa. El pastor era inocente, su esposa se divorció, la iglesia fue destruida y yo me fui a mi próxima tarea. Las formas más importantes para destruir a un pastor son: 1. Desacreditarlo, 2. Aislarlo, o 3. Muerte por varios medios. 1. Destruir su reputación mintiendo acerca de él, torciendo algo que él dijo, haciéndolo lucir como el enemigo de su país. Meterlo en problemas con los oficiales. Tenderle una trampa con una mujer, ella sería plantada como su secretaria para tener una aventura amorosa con él. Una vez llamamos a un pastor tarde en la noche. En el camino pusimos una mujer en dificultades, él paró a ayudar. Ella gritó violación. Y su compañero estaba allí tomando fotos para destruir al pastor. Las agencias del gobierno lo investigan porque le ponemos una trampa de cualquier cosa, desde evasión de impuestos, expendedor de drogas, y cuando él prueba su inocencia ya es muy tarde, la prensa ya lo hizo lucir culpable. Estas son solo unas pocas cosas que le podemos hacer para hacerlo lucir de un mentiroso, inmoral y ladrón. 2. Una campaña de chismes y cartas para decir que él es muy controversial, que es un alborotador. Aquellos que se oponen a él lo llaman enemigo, causando división, diciendo que él está en contra de la unión. Que él no está mostrando el amor de Dios porque tienen sus propias doctrinas y creencias extrañas. Él se queda solo sin pasado ni amigos. Una nueva mentira es difundida, que él ha tenido un ataque de nervios, así que todo lo que él dice es muy poco de fiar. Asilamiento es usado para forzarlos fuera del ministerio. 3. Cuando él cree que tiene un llamado de Dios y no se transa bajo la presión de los otros pastores, amigos y familia, entonces cosas muy extrañas comienzan a suceder. Él es atropellado por un carro, va a hospital y alguna enfermera le quita el oxígeno o le cambia los medicamentos. Puede morir envenenado, o ser inducido a tomar drogas que cambien su estado mental y es puesto en una institución para enfermos mentales, o puede tener una riña con un desconocido quien lo apuñalea en la oscuridad, o se le puede poner un contrato para asesinarlo con una bala, o la copa envenenada. Como pueden ver, la Iglesia Católica Romana está en guerra. El seminario interdenominacional que yo habría de destruir estaba en Costa Rica. 2 bellas muchachas fueron asignadas a trabajar conmigo. Ambas eran del grupo Acción Juvenil Católica, haciendo lucir que eran evangélicas, nacidas de nuevo, creyentes en la Biblia. Carmen habría de ser mi novia en el colegio bíblico. Marie fue asignada a destruir pastores e introducir sexo entre los estudiantes. Para probar que yo era anticatólico, yo discutía con los curas jesuitas que venían al colegio bíblico. Obviamente ellos eran parte del plan y reportaban todo al Santo Oficio en el Vaticano. Carmen y yo creamos un escándalo en el colegio bíblico. El cura jesuita lo reportó en el periódico y el colegio fue marcado como un lugar de corrupción. Por otro lado, Marie estaba haciendo su trabajo. Muchos de los 17 estudiantes que ella sedujo habían sido echados del colegio. Ahora era el momento de trabajar en los pastores. 3 pastores cayeron, uno metodista, un pentecostal y uno de la iglesia cuadrangular. La misión tuvo éxito, los 3 pastores se convirtieron en ecuménicos y dejaron de atacar a la Iglesia Católica Romana. Destruí el colegio bíblico, hoy es totalmente ecuménico y trabaja estrechamente con los curas católicos romanos. El Vaticano me sacó del país antes de que ellos descubrieran que yo era un jesuita. Después de este incidente en Costa Rica, Alberto Rivera fue llevado al Vaticano, fue ordenado sacerdote y al cabo del tiempo, obispo jesuita. Él era tan diestro en espionaje que fue puesto bajo el juramento extremo de los jesuitas. Alberto fue invitado a una misa negra en el Vaticano dirigida por el general superior o Papa Negro de los jesuitas, en un monasterio en el norte de España. Cuando él se arrodilló para besar el anillo del general superior, como es costumbre en el Vaticano, se percató que el anillo era un símbolo masónico, una cosa que yo odiaba y se me había dicho que peleara contra ella. Todo se estaba derrumbando, conocí todo sobre el Papa Negro, el general superior jesuita. Este es verdaderamente el que dirige el Vaticano detrás de la cortina, y era un masón y miembro del Partido Comunista de España. Alberto se desconcertó grandemente cuando se percató que el general superior de los jesuitas estaba estrechamente relacionado con los Illuminati. A causa de la gran experiencia que él tenía en espionaje, fue ordenado a unirse a las fuerzas ecuménicas bajo el Papa Juan XXIII. A los protestantes ya no los llamarían herejes sino hermanos separados, y los comunistas ya no eran los enemigos, para así poderse infiltrar mejor y ganarlos para Roma. En ese tiempo el Papa Negro era Pedro Arrupe, quien murió en 1988 por la misma copa envenenada. El presente general jesuita es el conde Anskolbenbach.
El Gran Congreso Vaticano II de 1962 al 1965 trajo como consecuencia un decreto sobre el ecumenismo, ordenando al catolicismo a penetración, infiltración y exterminación aprobados por nuestra Santa Madre la Iglesia. Yo llevé a los jesuitas a los túneles subterráneos del Vaticano, los cuales se extendían por millas en todas las direcciones y en 3 pisos debajo del Vaticano. Había allí información almacenada por siglos, de los secretos más oscuros hasta los secretos de las armas más sofisticadas del siglo XX, reunidas de todas las naciones del mundo por católicos romanos trabajando encubiertos en todo tipo de departamentos gubernamentales en todo el mundo. Todos los reportes de confesionarios del mundo, los cuales le dan al Vaticano una constante fuente de información. Reportes de inteligencia de católicos romanos clave trabajando en el FBI, CIA, KGB, la Mossad israelita y agencias alrededor de todo el mundo. El Vaticano es el cuerpo de inteligencia más sofisticado del mundo. El primer grupo donde él se infiltró fue los adventistas del séptimo día y los hombres de negocio del Evangelio completo. Después fueron los bautistas, metodistas, presbiterianos, etc. Todos fueron infiltrados, hasta los testigos de Jehová y los mormones. El próximo paso fue infiltrar todos los seminarios, universidades y colegios. Los jesuitas dirigen a la Acción Juvenil Católica, la Legión de María y los Caballeros de Colón. Ahora, estos grupos están muy callados acerca de Roma o afirman que el sistema romano es cristiano, por eso no vemos a ningún pastor exponiendo las abominaciones de Roma, la gran ramera. Ellos están ganando por componendas, por hacer que los pastores por los medios antes explicados se sometan a Roma. Casi todos los pastores tienen temor de hablar en contra de Roma. Si lo hicieran, aquellos jesuitas plantados en sus iglesias los atacarían bajo órdenes. Esta es la gran apostasía de la cual la Biblia habla. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. La gran ramera de revelación es el sistema católico romano. La profecía bíblica la pone en un lugar de gran poder en los últimos días, y después muestra su destrucción final. La falsedad de la gran ramera de revelación es expuesta. Los líderes del mundo con los cuales ella firmó tratados, concordatos, se vuelven contra ella para cumplir la voluntad de Elohim. La Biblia dice que ella será totalmente quemada con fuego y hay una gran alegría en los cielos, Ref. 19:1-6. Ya para este momento yo estaba destruido. Mi esperanza se había desvanecido. Yo estaba tomando tranquilizantes. Tenía que hablar en una reunión de líderes protestantes y católicos romanos en Guatemala. Habrían 50,000 personas en el estadio y yo cometí un pecado imperdonable contra Roma. Expuse a Roma delante de todo ese público. Guatemala 1985. En esa convocación en el estadio de Guatemala yo dije las siguientes palabras. ¿Cómo puedo yo predicarles a ustedes acerca de la vida, si yo estoy muerto? El sistema al cual yo sirvo apesta a muerte desde los confesionarios hasta María, el purgatorio, la misa, los sacerdotes cuales todos niegan a resurrección de Cristo. Yo no soy hermano de ustedes. ¿Cómo puedo hablar de vida cuando yo les he mentido, infiltrado y destruido sus iglesias? Ustedes creen que este movimiento ecuménico significa amor y unidad, pero en la realidad les traerá su muerte. Después de la reunión, los jesuitas agarraron a Alberto y lo llevaron a Panamá y de ahí para España, mientras le decían que él pagaría por lo que había hecho. Este fue el tiempo más oscuro de la vida de Alberto. Por medio de disciplina severa y drogas, ellos trataron de cambiar mi modo de pensar. Después de meses de fracaso, lo metieron en un lugar secreto en Barcelona, España para curas que se han vuelto de acuerdo a ellos dementes, en otras palabras para curas que han encontrado la verdad. El Santo Oficio o la Inquisición me había juzgado culpable de herejía por medio de la demencia. Me pusieron en una celda con paredes acolchonadas por días sin agua ni comida. Tuve que firmar cientos de documentos y responder a preguntas psicológicas. En la noche ya yo estaba tan profundamente drogado que no podía dormir. Estaba enfermo, totalmente extenuado. Después de 2 semanas de cuestionamiento brutal, perdí la esperanza y dije a mis atormentadores: cuando todos esos católicos mueran a quienes les hemos mentido y ellos vayan al infierno, ¿qué le decimos a ellos? Ese pedazo de piedra, ídolo de María, no puede salvarlos. Lo que hemos dicho acerca de ella son totalmente mentiras, la Biblia lo prueba. ¿Ustedes creen que están matando por Dios? Pero ustedes lo están haciendo para el diablo, porque son hijos de Satán. Me fue dado tratamientos de electroshock y drogas potentes. Después de 2 meses mi vejiga estaba infectada, todos mis sentidos se estaban disipando. Al tercer mes tuve un paro respiratorio.
Fui puesto en un pulmón artificial. Vi la muerte de mi madre de nuevo otra vez. Y yo sabía que yo estaba en la misma posición que ella. Estaba confundido con temor, yo sabía que iba al infierno. En el momento más oscuro, el Señor vino a mí y con las escrituras Él me dio vida. Yo le pedí que me perdonara. Inmediatamente la vida fluyó dentro de mi cuerpo. Él me salvó y me sanó en el mismo momento, al fin yo estaba libre. Salté del pulmón artificial y removí todos los tubos de mi cuerpo, pero me querían poner una camisa de fuerza. Entonces una semana después milagrosamente fui liberado, no lo podía creer. Y fui solo para Madrid. Esperándome estaba un cura jesuita que era un perro guardián del Vaticano. Él trabajó en mí por días usando todos los trucos jesuitas que él conocía para que yo siguiera sirviendo al Papa. Yo permanecí contándole cómo había sido salvado, y le mostré la verdad en la Biblia. La palabra de Dios tocó su corazón. Para mi gran sorpresa, él me dio mi pasaporte y me dijo que me fuera de España. Alberto, vete de esta prisión inmediatamente, yo creo que Cristo ha alumbrado tu senda. Síguelo, Alberto. Ora por mí, no escribas, solamente ora por mí. Esa noche salí de España con 40 centavos en mi bolsillo. El Vaticano estaba aturdido, ellos no podían creer que yo había escapado y ahora mi vida había cambiado totalmente para servir al Señor. La noche en que yo estaba listo para partir de Madrid, yo estaba sin un peso, quebrado. Tenía una maleta y un boleto de ida para Washington DC. Yo me sorprendía como Dios había puesto el pasaporte y los papeles necesarios en mi mano para irme de España. Este era el único chance de escape. Mi corazón estaba quebrantado, yo había telefoneado a mi padre unas horas antes y le dije que yo estaba dejando la institución católica romana. Mi padre me llamó el perro de la familia y me colgó el teléfono en mi oído. Antes de irme del aeropuerto hice una llamada de emergencia a mi hermana menor, María, en Inglaterra. Fue un acto de Dios que la operadora pudo encontrarla en un convento católico romano en Londres. María estaba llorando, me dijo, Alberto, ¿eres tú? He tratado de cometer suicidio 3 veces. Ayúdame, Alberto. Y colgó. Mientras yo estaba tratando de ponerme en contacto con María, perdí el vuelo para Washington después de Cristo, solamente un avión estaba saliendo de España esa noche. Su destino era Londres, así que lo agarré. Solamente Dios sabía en el peligro terrible en el que María se encontraba y lo cerca de la muerte que ella estaba. Él me estaba dirigiendo hacia Londres. Llegué al aeropuerto de Heathrow en Londres a las 5:30 am el 18 de septiembre de 1967. Tomé una pequeña habitación en el Inca y comencé a llamar a iglesias protestantes. Finalmente llamé a la iglesia Anabaptista en Londres. Esta gente vino a ayudarme y me llevaron al convento donde estaba María. Ellos me dijeron que si no salía en una hora, entrarían a buscarme, tal fama tienen los conventos católicos. De la forma que me recibió y habló la Madre Superiora me hizo sospechar. Me pregunté si ella ya sabía que yo había dejado la institución católica. Me dijo, Padre, debo disculparme por no dejarlo ver a María, pero lo estoy haciendo bajo las órdenes de nuestra orden. Como usted sabe, este es un convento enclaustrado. El único sacerdote que las monjas pueden ver es al confesor. Yo le dije que rehusaba irme hasta ver a María, yo sabía que el Vaticano había notificado a la Archidiócesis de Londres. Entonces ella llamó a la policía. Entretanto llamó a todas las monjas para que impidieran mi ingreso para buscar a mi hermana. Cuando la policía llegó, las monjas pusieron un buen show, acusándome y llorando a la vez. Después de un rato, la policía exigió que me dejaran ver a mi hermana María, y me llevaron a su habitación. Ella estaba en un estado de destrucción total, llena de sangre seca de las flagelaciones, yo creí que estaba muerta. Yo estaba mareado y casi vomito del hedor de la sangre podrida. Después de mucho forcejeo, la policía me permitió llevarme a mi hermana y me preguntó si quería hacer una denuncia contra las monjas, pero les dije que Dios se ocuparía de ese castigo. En este punto fui puesto en la lista de muerte de Roma. Me llevé a mi hermana y ella fue cuidada por una familia de creyentes en la Biblia. María Rivera se recuperó y se casó con un caballero cristiano pentecostal. Se mudaron para Canadá y María desapareció. Fue descubierto que su esposo era realmente un falso hermano. Él era un católico romano miembro de los Caballeros de Colón. El doctor Rivera nunca más la vio, pero cree que está muerta o sufriendo a algún otro convento. Desde ese momento el doctor Alberto Rivera fue perseguido en Estados Unidos por la institución católica romana. Lo trataron de asesinar de muchas formas y muchas veces, pero fracasaron. Hasta que la última fue la copa envenenada, y así la institución católica romana de Satanás se apuntó a otra muerte. Hermanos cristianos protestantes y católicos romanos que no saben dónde están metidos, y les dice en este día. Oí otra voz del cielo que decía,
Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Iu se ha acordado de sus injusticias. Revelación 18, 4, 5. Ten cuidado con los falsos pastores. Las escrituras nos advierten severamente acerca de falsos profetas, infiltrados y lobos colándose subrepticiamente entre nosotros, pero los pastores nunca denuncian estas cosas. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Hechos 20, 29, 30. Los cristianos dicen que estas cosas no aplican para hoy. ¿Y por qué no? ¿No están en la escritura? Así que los cristianos cayeron en un sueño profundo. Pero Satán no ha estado durmiendo. Su ejército ha estado calladamente introduciéndose en las iglesias por años. Masones, brujas, homosexuales, etc., todos pretendiendo ser cristianos. El Papa envió sus tropas a las iglesias cristianas para terminar el trabajo. Ellos eran y son los secretos jesuitas encubiertos, la Acción Católica Juvenil, la Legión de María y curas y monjas en ropa de civil para enseñar y predicar en los púlpitos, diciéndoles a los cristianos que la institución católica romana es cristiana, lo cual casi todos los protestantes creen que es la verdad.